Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los trastornos de la homeostasis de diversos iones son muy importantes. Por ejemplo, los trastornos de la homeostasis del potasio, como la hiperpotasemia, normalmente es bastante interesante porque como ya vimos, tanto la hiperpotasemia como la hipopotasemia, o por ejemplo el exceso de sodio, el exceso de potasio, el calcio, el no calcio, todo este tipo de sistemas alterados evidentemente es muy negativo, y es también un poco lo que vamos a ir viendo ahora en gran parte con los sistemas amortiguadores que van a aparecer en la regulación del equilibrio ácido-base y la regulación renal, por tanto, ácido-básico, que ya veremos que efectivamente van a hablarnos a fin de cuentas de la cantidad de iones y cationes que son importantes y cómo estos influyen en si funciona adecuadamente también todo el sistema renal o no. La adecuada función del sistema renal o no dependiendo de cada caso. Asimismo, por tanto, tenemos que hablar de la regulación del equilibrio ácido-base. El organismo normalmente intenta mantener constantes las concentraciones de hidrogeniones, es decir, de protones, en el medio interno, ya que es esencial para el mantenimiento de múltiples funciones, como todos sabemos ya, pero la ecuación de Henderson-Hasselbalch es muy usada, de hecho, para evaluar este estado ácido-base interno, ya que relaciona el pH con la concentración de los iones bicarbonato y con la presión del anhídrido carbónico o la presión arterial, por ejemplo, normalmente la presión parcial sobre todo del dióxido de carbono. De esta manera se suele observar con esta fórmula que el pH aumentará cuando se incremente la concentración del bicarbonato, ¿no? A efectos prácticos. Asimismo, también el pH del plasma está normalmente comprendido, como ya sabéis, entre 7,35 y 7,45 aproximadamente. En los sistemas amortiguadores ácidos básicos de primera línea suelen ser los que actúan en segundos. Los pulmones, mediante la eliminación del dióxido de carbono y por tanto también de los iones bicarbonato a efectos prácticos, son la segunda línea. Y los riñones, que pueden excretar la orina tanto ácida como alcalina, requieren de horas y días porque es un poco más lento el proceso, pero son reguladores ácidos bases muy potentes. Así pues, los sistemas amortiguadores como los buffers o tampones son formados por la asociación de un ácido débil y su base conjugada, y se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar cambios excesivos en las concentraciones de los protones que encontremos, no eliminando en principio ni añadiendo tampoco iones de
de tipo de hidrógeno al organismo, sino que se limitan normalmente a atraparlos hasta que se pueda restablecer el equilibrio. Los amortiguadores en principio en el medio intracelular son, por ejemplo, el fosfato, la hemoglobina, las proteínas, el carbonato cálcico del hueso. Y los amortiguadores en el medio extracelular son principalmente el bicarbonato, sónico así, o el ácido carbónico. El sistema amortiguador del bicarbonato, de hecho, es el más importante a nivel extracelular, aparte de que es el más conocido. En una solución acuosa, normalmente con dos componentes, que puede ser un ácido débil, por ejemplo, y una sal bicarbonatada, por ejemplo, vemos que se forma un organismo mediante la reacción reversible de ese dióxido de carbono con el agua, y esa reacción normalmente es lenta y forma cantidades de H2CO3 pequeñas, a menos que tengan lugar en presencia de las enzimas anhidrasas carbónicas, entre otras. También es abundante en los eritrocitos en muchos casos y curiosamente en células epiteliales de los túbulos renales, de manera que está, como digo, en determinados puntos más que en otros. Los sistemas amortiguadores de fosfato, ¿no? La fosfato monobásica o el fosfato dibásico, es especialmente importante sobre todo en los líquidos tubulares de los riñones y en el líquido intracelular. Los elementos más principales son el H2PO4- o el HPO4-2-. También tenemos a las proteínas, que son amortiguadores intracelulares súper importantes gracias a los pHs y a las pKas. Y a las pKs, como es el caso de destacar la hemoglobina, ¿no? Que posee una gran capacidad amortiguadora debido a la presencia de la histidina también. El mejor amortiguador normalmente del plasma, como os he dicho, por tanto, sería el bicarbonato. El mejor tampón a nivel intracelular serían las proteínas, fosfato, bicarbonato cálcico en el hueso, y los amortiguadores principales de la orina suelen ser el bicarbonato, los fosfatos y también el amoníaco. La regulación respiratoria también es importante dentro de los equilibrios ácido-base porque constituyen la segunda línea de defensa de los trastornos de equilibrio ácido-base. Si bien es verdad que su actividad ventilatoria permite cambios en la presión parcial del dióxido de carbono y de esta forma mantener el equilibrio ácido-base, además de que por un lado, el dióxido de carbono es un ácido volátil en función de la hiperventilación o la hipoventilación, por tanto, eliminará la retención del ácido respectivamente en un mecanismo de corrección rápido, la aspiración pulmonar del dióxido de carbono equilibrando su producción metabólica a nivel intracelular y el aumento de la concentración de los protones que estimula la ventilación alveolar con una respiración de Kussmaul, que eso creo recordar que ya lo vimos en el sistema respiratorio previamente. La regulación renal ácido-básica también es importante, ya que los riñones contribuyen a la corrección lenta del pH eliminado de tipo ácido-base y a mantener, por tanto, la homeostasis, produciendo una secreción de protones y una reabsorción del anhídrido carbónico por los túbulos renales. Así pues, la secreción de los protones y la absorción de ese HCO3- se hace a todos los niveles tubulares excepto a la rama fina ascendente y la ascendente de Henle, porque la reabsorción del HCO3 implica la secreción tubular de protones. El 80-90% de la secreción de esos hidrógenos y la reabsorción de los HCO3 normalmente se realiza en el túbulo proximal, con el 10% en asa gruesa de Henle y el resto en el túbulo distal y colector. Normalmente lo que más ocurre es que la secreción de los protones o de los hidrógenos, ¿vale? Normalmente se suele encontrar acoplada al transporte del sodio, ¿vale? Entonces, por tanto, se utiliza la bomba sodio-potasio de Beasa y de ahí, pues, alguno se va. Los iones de HCO3- normalmente son filtrados y son reabsorbidos gracias a la interacción con estos protones, normalmente convirtiéndose en el H2CO3 y también se disocia para formar el agua y el CO2 también, que pueden ser eliminados o reabsorbidos dependiendo de los casos. Asimismo, las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y colectores ayudan sobre todo a que los hidrógenos o hidrogeniones secretados se reabsorban en el ion bicarbonato y se secretan de forma pasiva con un cloruro. La generación de los nuevos HCO3- son amortiguadores de fosfato y de amoníaco porque la combinación en exceso de los hidrogeniones con amortiguadores como el fosfato y el amoníaco generan también nuevos HCO3-. Así que si se producen muchos, ese caso de la acidosis, el riñón normalmente reabsorbe todo el HCO3 filtrado y además sintetiza nuevos, por tanto se envían a un nuevo líquido extracelular que va a tener, por supuesto, mucho más HCO3 del que debería. En caso de alcalosis, la corrección renal será la siguiente, y es que a menor secreción tubular de protones, mayor excreción normalmente del HCO3-.
Y hay algunos factores que por supuesto pueden alterar esto. Por ejemplo, el aumento de una presión parcial de CO2 aumenta normalmente los protones, la angiotensina 2 cuando está elevada o la aldosterona también suelen aumentarlo. También puede disminuir, por supuesto, la concentración del HCO3 a nivel interno. La hipopotasemia también lo altera y la disminución del volumen de líquido extracelular. También he de deciros que las alteraciones normalmente del equilibrio ácido-base se producen por procesos denominados acidemias, a la existencia normalmente de un pH en sangre menor de 7,35 y una alcalemia cuando está por encima de 7,45. Y asimismo también tenemos algunas presiones parciales importantes. La presión parcial, por ejemplo, del oxígeno en milímetros de mercurio es de entre 80 y 100. La presión parcial, por ejemplo, del dióxido de carbono de 36 a 44 milímetros de mercurio o del HCO3- que es de 20 a 28 micromol por litro. ¿Cómo interpretar, por tanto, este tipo de cosas? Bueno, lo primero es evaluar el pH para saber si estamos en acidosis, si está por debajo de 7,35 o en alcalosis, si está por encima de 7,45. Y conocer también, por supuesto, la alteración primaria, porque en algunos casos pueden estar estos valores alterados, pero no ser el principal. No suelen ser el principal problema, ¿vale? Si se encuentra el pH, por ejemplo, pues muy bajo y se produce acidosis, pues en este caso será normalmente o se puede considerar una acidosis respiratoria si la presión parcial de dióxido de carbono está por encima de lo normal. Metabólica, sin embargo, si es el HCO3- el que se encontrase por debajo de los valores normales. En el caso del pH, normalmente de más de 7,45 estaríamos en una alcalosis, que puede ser a su vez respiratoria o metabólica, dependiendo de si consideramos respiratoria cuando la presión parcial del dióxido de carbono está por debajo de los valores normales, y metabólica cuando es el HCO3- el que se encuentra por encima de los valores normales, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, cuándo es una cosa y cuándo es otra. Evaluar, en cualquier caso, la respuesta compensatoria que esto produce será precisamente lo que nos permite ver qué tipo de enfermedad tenemos y, por supuesto, cómo intentar tratarlo. Normalmente el riñón puede amortiguar las alteraciones respiratorias, también os digo, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, porque, por ejemplo, se producen en algunos casos de embarazo o de ansiedad, pero normalmente cuando ya son metabólicas ya es un poco más complicado, ¿eh? Estas ya corregirlas nos cuesta mucho más. La acidosis metabólica es aquella en la que existe normalmente un pH de menos de 7,35 y se debe normalmente al exceso de la producción de ácidos orgánicos en una acidosis láctica. Y lo más normal es que las uniones de tipo GAP o el vacío aniónico, que representa la concentración de los aniones no medidos, ese anión GAP se utiliza para valorar mejor e identificar la causa normalmente de estas acidosis metabólicas. Trata la diferencia de las concentraciones de los cationes como el sodio o el potasio y los aniones medibles como el cloruro o el HCO3-, y debido a la importancia de los aniones inorgánicos como las proteínas no medibles, existe una diferencia neta en favor de los cationes y el valor normal oscila entre 10 y 12. También están orientadas hacia la causa y la mejor forma de corregir una acidosis metabólica normalmente suele ser ese estado normalmente de algunos tipos de tratamientos, ¿no? Por ejemplo, si son aniones no cloro de producción normalmente elevada o tal, pues a veces se utilizan salicilatos, cloruro de amonio. Se pueden encontrar a veces, como digo, pequeñas correcciones hacia la acidosis metabólica. La acidosis respiratoria, como os decía antes, pues bueno, es una cosa que medianamente el sistema puede medio corregir por sí mismo, pero el descenso normalmente del pH por aumento de esa presión parcial del CO2 es un trastorno primario y aumenta por tanto la compensación del bicarbonato. La elevación normalmente es por una hipoventilación alveolar y pues se produce pues cuando hay neumopatía, EPOC, asma grave, neumonía grave, etcétera. Y normalmente las benzodiazepinas, los opiáceos y algunas cosas así pues ayudan a
a controlarlas siempre y cuando no estén en exceso. Claro, si están en exceso, precisamente van a producir la propia enfermedad. La alcalosis metabólica también es muy importante porque sería el aumento del pH en descenso de hidrogeniones con un aumento de bicarbonato o el trastorno primario, y el aumento de esa presión parcial del CO2 también en un trastorno secundario por depresión normalmente compensatoria del centro respiratorio, dando al final unas características como es el déficit de cloro, vómitos, alcalosis post-hipercapnia, un adenoma velloso, entre otras cosas. Así que normalmente se trata con los alcalinos. Y la alcalosis respiratoria, que sería la elevación del pH por descenso de la presión parcial de CO2 con hiperventilación y salidas de hidrogeniones intracelulares que hacen que descienda la cifra de bicarbonato plasmático. Se produce normalmente cuando hay suelen producir básicamente hipoxias, enfermedades respiratorias de altura, anemias graves, ejercicio físico, la fiebre. Hay varias cosas que te lo pueden producir y en cualquier caso lo mejor es al final o tener algún tipo de captación de oxígeno más grande con broncodilatadores o incluso presentar algún tipo de ventilación mecánica asistida puntual. Pero vamos, en general, ya os he comentado, las respiratorias se suelen corregir fácilmente, las metabólicas ya son más complejas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.